La entrevista con Axel, gracias por venir, ante todo. Axel, el gobierno utilizó una buena cantidad de reservas estos días, pero hoy fue el día que menos reservas usó en comparación con los últimos. ¿Eso quiere decir que se planchó la demanda de dólares? Sí, yo, primero para enmarcarlo, me parece que el gobierno está sufriendo las consecuencias de su programa económico, estrictamente. Es cierto que hay una turbulencia mundial, es cierto que Estados Unidos sigue subiendo la tasa, como viene haciendo hace rato. Lo cierto es que Argentina entregó el paraguas, el piloto, las botas de lluvia y ahora nos agarra una tormenta. Pero es culpa de Macri. Es culpa de Macri haber quitado todo tipo de regulación a la entrada y salida de capitales, haber fomentado el ingreso de capitales financieros con la tasa de interés, con la bicicleta financiera. Es un programa económico que lo vienen diciendo varias consultoras internacionales, varias calificadoras, Moody's, etcétera, hace tiempo. Argentina es cada vez más vulnerable. Y esa advertencia la tiene el gobierno. Lo que pasa es que el gobierno, no sé si muy encapsulado en su propia ideología, no sé si por los desmanejos de este doble, triple, cuádruple comando y falta de jefe en la economía, por la impericia, por la obstinación, o simplemente porque me parece que Cambiemos hace rato que viene no entendiendo esta etapa de la economía internacional. Ustedes tenían un problema muy parecido respecto a que no se sabía quién manejaba la economía. Recuerdo, por ejemplo, esa conferencia de lo que se llamó Los Cinco Fantásticos, no recuerdo si era en qué organismo público. ¿Cuál es la diferencia entre ese proceso que vivieron ustedes vos y decís este? Antes de que yo llegara al ministerio, que Cristina, en el cambio de gobierno, hiciera algunos retoques. Sí, que efectivamente se puso la situación más estresante, pero no de estas características, digamos, la pérdida que ha tenido de reservas en pocos días, la devaluación, los intentos fallidos, digamos, la conferencia del 28 de diciembre del gobierno, las marchas y contramarchas, la falta de objetivo, de plan económico, el invento de resultados que no se dan. Yo creo que son una suma de cuestiones, porque el gobierno que apostó a un boom exportador, ¿llegó? No. Apostó a una lluvia de inversiones, ¿está? No está. Apostó a la confianza de los mercados internacionales y su relación con Estados Unidos y los países centrales. ¿Tenemos mejoras? No. Es decir, que el gobierno abre su economía, abre las importaciones cuando el mundo está proteccionista y desprotege la cuestión financiera, desregula, cuando en el mundo lo que están haciendo es regular después de la crisis de 2008 y tener mucha prudencia. Ahora, obviamente hay un problema de manejo. Hay inconsistencias entre lo que dice uno y lo que hace el otro. Esta pulseada que estamos viviendo en tiempo real entre subir la tasa o de interés, que sería para que se quede en pesos la plata, o devaluar, que sería para impedir perder reservas o poner reservas. Ahora, hacer las tres cosas a la vez son todos los males juntos. ¿Y por qué Brasil puede devaluar y no tiene el mismo ruido de hoy que tuvo la Argentina? Porque Argentina tiene también otra característica. Las dos estructurales, pero esta desde que llegó Macri, peor. Argentina está en estos 2 años dolarizándose cada vez más. Macri dolarizó la nafta, dolarizó las tarifas de los bienes públicos, abrió las importaciones, con lo cual estamos también muy dependientes de los precios internacionales. Estamos en una situación, a mi ver, que la verdad a mí me deja muy preocupado. Yo la verdad que uno trata de dibujar la hoja de ruta del gobierno y qué quiere hacer. Y bueno, hace rato que no sabemos qué quiere hacer con el tipo de cambio. Bueno, ayer lo dijo en este mismo canal, en el programa de Marcelo Slotoviazda, Pablo Gerchunov, que es un economista radical, que fue funcionario de algunos gobiernos de la historia argentina, que no veía cuál era el horizonte del presidente en materia económica, y es alguien que de alguna manera abreva en lo que es la Alianza Cambiemos, por lo menos conceptualmente, no es funcionario público. Sí, yo creo que eso es muy notorio, pero al mismo tiempo la falta, llamémoslo sensibilidad si uno le quiere poner tanto un término económico como un término político y digamos, humano. La verdad que mientras esto va pasando, el gobierno no se le mueve un pelo cuando cierran fábricas, no se le mueve un pelo cuando caen los salarios, ha bajado las jubilaciones. Es decir, que todo esto pasa en un contexto donde, yo me acuerdo en 2016, cuando sube el gobierno, dice, la devaluación no fue una devaluación. Y si fue, no se va a ir a precio. Bueno, ya deberían haber aprendido. Entonces, este año querían controlar de alguna manera los precios sin devaluar, pero hicieron un tarifazo feroz y en una situación de vulnerabilidad cada vez más grande. Ahora esta falta el gobierno no puede controlar el precio del dólar teniendo la cantidad de reservas monstruosas que tiene y
teniendo la posibilidad de utilizar todas las herramientas que te da el Estado? Porque para mí este es un gobierno que, quería decirlo de una manera muy frontal, y se puede decir más sutilmente, pero la verdad que no es un gobierno donde la política ponga el objetivo y dirija la economía. ¿Cuál era la que me frontal? parece, que me parece que es un gobierno que tiene graves problemas de gobernabilidad adentro del gobierno, no fuera de la alianza gobernante. Porque es un gobierno de coalición entre sectores empresariales, entre grupos de poder, entre grupos mediáticos. Esto es visible. O sea, es un gobierno de los poderes fácticos permanentes, pero donde no se sabe quién manda. Y la verdad que una de las funciones del Poder Ejecutivo, una de las funciones de la política y del presidente, aún en épocas donde hubo neoliberalismo, es de alguna manera mediar entre estos conflictos y resolver. Pareciera que como el sector sojero exportador le pide devaluación, el gobierno está viendo si devalúa, y al mismo tiempo el sector financiero le pide salida de capitales y endeudamiento, lo hace. Y al mismo tiempo el sector energético, que está dentro del gobierno. Y todo esto ocurre en el seno del gobierno, porque es como una junta de negocios lo que estamos viendo. Bueno, ayer estuvo el foro del AEA, que son los empresarios más importantes, diciéndolo. Pero déjame volver a hoy, Axel, a esa pregunta de, bueno, hoy el gobierno usó menos reservas. ¿Eso quiere decir para vos que se calmó? No, que devaluó más y que subió más la tasa de interés. Es decir, tiene 3 instrumentos que viene usando, a falta de cualquier tipo de instrumento regulatorio para la salida de capitales. Es decir, lo que sabe el gobierno es que si todo lo que entró a timbiar sale en manada, hay un problemón. Entonces está como viviendo rehén de esta timba financiera. Entonces le sube la tasa a ver si se quedan. Se le van a dólar, entonces devalúa un poco. No puede, y entonces me parece Hay dos corrientes, ¿no? Que los que dicen que el gobierno no sabe cómo hacerlo, es decir, que no sabe frenar la subida del dólar, y los que dicen que el gobierno no quiere frenar la subida del dólar. Yo no tengo claro cuál es, y si a lo mejor hay alguna tercera que yo no estoy viendo. ¿Qué es lo que pensás vos? Yo creo que hay una situación, digamos, de empate o tensión entre sectores internos al gobierno, y no me refiero solo a funcionarios, también a funcionarios que representan determinados sectores. Es un gobierno que gobierna, se dice en la calle, es de los ricos, gobierna para los ricos. Bueno, hay un sector agrario exportador, hay un sector financiero, hay un sector de construcción que necesita gasto público, y todo eso todo el tiempo está tironeando. Y el gobierno mismo no es que tiene una sábana corta, se la va achicando, ya está tirando la funda de la almohada, porque en este momento si devalúa se le van los precios, pero si no devalúa pierde reservas, y si pierde muchas reservas corre riesgo de que no le presten, y si no y entonces está enredado en esto, donde me parece que hoy la apuesta, y lo digo con preocupación, porque estamos experimentando una corrida cambiaria en regla, una de las más grandes que hubo como episodio breve en la historia reciente, porque ha perdido muchísimas reservas juntas, cuando al mismo tiempo devaluó y al mismo tiempo subió la tasa. Sí. O sea, que si vos perdés reservas es para pulsear con el mercado. Ahora, si perdés un poco de reservas, después tenés que devaluar, y después de devaluar tenés que subir la tasa, son temas muy técnicos, pero sinceramente creo que el sector financiero le está pujando, se está yendo buena parte de los capitales que habían entrado especulativos, y probablemente esto contagie sobre otros capitales, y la apuesta que no tiene el gobierno, y la sensibilidad o la posición política que no se ve, y hoy lo vimos en el Congreso, es que no le importa el tarifazo, que no lo pueda pagar la gente, no le importa que se pierda empleo, no le importa el changuito del supermercado, está mirando otras cosas. Ahora, ¿qué está mirando exactamente? Me parece que por eso genera más perturbación que quienes afuera sostuvieron este programa económico, hoy le estén empezando a bajar el pulgar. Axel, porque entonces, ¿qué sostén tiene el gobierno políticamente, y qué puede mostrar y a quién le va a mostrar? A la sociedad ya no. Porque a la sociedad le traicionó todas las promesas, todas las promesas. Hay una alternativa que tiene el gobierno, y que conozco tu respuesta, o me imagino tu respuesta económica, pero quiero más la política, y vos también, porque sabés mucho de las encuestas de opinión pública que maneja el gobierno, que es tema FMI. ¿Cuánto es real que el FMI podría prestar plata a un país con el cual se lleva bien? ¿Cuánto le impactaría en la opinión pública? Porque sabemos que el FMI tiene una mala imagen, pero no sé cuánto, por eso te voy a contestar desde la economía, no desde la política. Con el corazón te voy a hablar. La verdad que aparezca en el FMI Cavallo, creo que a ningún argentino le va a dar buena espina, ¿no? Pero si son 40.000 millones de dólares, la tasa que es la mitad. Sí, pero nosotros tuvimos el concurso, cuando el fondo viene muy fuerte, también te empieza a controlar la cuestión económica, y entonces se empieza a exigir, pedir, supervisar más cercanamente. Si nosotros entramos a un programa del fondo, este gobierno muchas cosas de las que el fondo, malas,
de los que el fondo te pediría, las hace como con ganas, vocacionalmente. De hecho, hay un documento de 2015 que el gobierno ya hizo todo eso. Sí, claro, muchas de estas cosas, tarifazos, baja del salario, cuestión de bajar las jubilaciones, hay que ver cuánto le aguanta, digamos, la paciencia, porque hay muchos sectores que le han tenido muchísima paciencia al gobierno, producto de que 12 años hubo un cambio y le han prometido todo, el oro y el moro, y por ahora lo que tenemos, yo creo que no está contentando ni siquiera a los sectores propios. Y el gobierno presentó una solicitada, debe haber operado una solicitada de sectores empresariales bastante fuertes. Ahora, yo hoy estuve hablando con diferentes asociaciones pymes de pequeños productores que, bueno, son muchos más y no están tan a golpe de WhatsApp, pero están armando su solicitada también, porque el gobierno con el tarifazo se olvida de todos los demás. Ahora, Axel, el gobierno está con un problema respecto a lo que preguntaba Darío, que tiene que ver con que se le están lesionando las expectativas. No es tanto el presente, y acá yo he recibido decenas, centenas de insultos por decir, desde que empezó el programa, incluso lo podría haber, creo que lo dije la semana pasada, que si las elecciones fueran hoy, esto 15 días atrás, el presidente reelegía. Por los sondeos que veía yo y que yo les confiaba. Bueno, esos mismos sondeos, por primera vez, están dando que Macri perdería un balotaje y que la gente está muy preocupada con el tema expectativas, con el tema del futuro. ¿Cómo lo aprovecha la oposición si da la sensación que se unen en el Congreso para detonar de alguna manera el tarifazo oficialista, pero fuera del Congreso les está costando articular un poco más? Mira, yo creo que la cuestión de presentar una alternativa política al gobierno Macri no es ni tan sencilla, no es magia, y tampoco se trata de una cuestión de ponernos todos de acuerdo, agarrarnos de las manos y formar una lista electoral. Me parece que lo que se viene forjando, obviamente con los tiempos políticos que eso requiere, es primero que muchos de los sectores que apoyaron a Macri, los que no lo apoyaron, de ese 51-49, gana por un punto. Yo creo que de esos que no lo apoyaron ganó muy poco apoyo después. De hecho, en las próximas elecciones nos saca 60 puntos, obviamente es una de medio término, saca menos, bastante menos, y en Provincia de Buenos Aires, donde tiene la cobertura mediática, tiene a la gobernadora Vidal, que también está empezando a sufrir hacerse la distraída con todo, digamos, pegan las tarifas, pega todo y Vidal no aparece, llueve y Vidal no aparece. Entonces, quitar la Vidal del escenario que les ha servido hasta ahora yo creo que los bonaerenses piden, bueno, Vidal, cuídame de quién, de Macri, cuídame de Macri. Y Vidal es precisamente lo que no puede hacer. Entonces yo creo que el gobierno va sufriendo, estoy del lado de la oposición, me parece que hay una primera construcción que es sería un frente social de varios sectores, que algunos de ellos apoyaron a Macri. Yo dije, Macri no ganó apoyos, perdió. Bueno, ¿a dónde va eso? A un frente social que se va volviendo opositor, cada vez más claramente, en la gente, todavía no hablo de los dirigentes. Entonces, gente que lo votó a Macri, primero dijo, bueno, le voy a tener paciencia, lo espero, y después vio que no era una cuestión de paciencia. Si vos esperás que, no sé, que un olmo de peras, podés tener toda la paciencia del mundo. Pero Macri da neoliberalismo, es un olmo que da neoliberalismo. Entonces podés esperarlo, pero lo que te va a dar son medidas de baja de salario, de apertura importadora, de desindustrialización. Yo creo que eso fue formando un estado de ánimo que después de la elección del 17, donde también hubo algo más de paciencia, hubo un pequeño rebote de la economía, que algunos midieron, bueno, ahora sí, pero todavía no recuperamos 2015 con ese rebote. Pero el gobierno lo que dice es que estamos creciendo y que se recuperó la actividad, que hay más empleo que en el mejor momento del kirchnerismo y que bajó la pobreza. Colisiona mucho la lectura oficial con el diagnóstico que estás haciendo vos. No, pero mirá la calle. Es muy difícil, incluso cuando los diarios mayoritarios decían el kirchnerismo lo odian todo, hizo todo mal, está pésima la economía. Yo siendo ministro, la gente podía comer, podía viajar, podía seguir haciendo su vida. Hoy la gente no está pudiendo hacer su vida. Lo que me parece que el gobierno ignora es que este modelo puede dar crecimiento de 2 o 3 sectores que si generan empleo es un empleo muy precario. Entonces tiene crecimiento del empleo precario, o sea, precarización. Tiene crecimiento de algunos sectores de la economía que estadísticamente en el promedio pueden dar bien, pero mientras se caen los sectores industriales, los que han generado
una forma distinta de concebir la Argentina que hubo los últimos 12 años. Yo creo que incluso la cuestión del tarifazo, es decir, porque era muy barata, se le está agotando, porque ¿qué dice? Que nosotros tendríamos que haber hecho esto. Y ahora con el tema impuestos, Axel, porque es algo que también se criticó mucho en su momento, porque siempre se critican los impuestos de ciertos sectores, y el gobierno encontró ahí una llave que también le da buen margen en la opinión pública. ¿Te parece que ahí puede tener la solución? Mira, a mí me parece que eso que está pasando con la sociedad en su conjunto, con cada vez mayor cantidad de sectores, va generando una situación a la que se van amoldando más lentamente los dirigentes. Y yo en esto quiero ser probablemente duro, pero hubo momentos donde el neoliberalismo lo implementaron dirigentes políticos de fuerzas no neoliberales. En este momento lo están implementando empresarios con la ayuda, hasta este momento, de algunos dirigentes políticos que o se callaron o se corrieron o acompañaron las medidas. 87 leyes se le votaron, que son leyes que no fueron buenas, y no lo digo para pasar factura de esto. Me parece que los dirigentes van viendo que su base, quienes lo votan, a quienes reportan, con quienes hablan, con quienes dialogan, la cosa no les va gustando, con lo cual esa idea va cambiando y eso va generando que cada vez más dirigentes, y uno puede mencionar de memoria varios que estaban o apoyando a Macri, o más fuerte oposición al gobierno anterior que al gobierno actual, raramente porque el que gobierna es este, o que directamente no aparecían, bueno, hoy apareciendo, plantándose con sus convicciones muchas veces en una oposición a Macri. Eso va generando un clima que después de esa articulación puede desembocar en listas electorales. Me parece que es prematuro y es algo que el gobierno quiere también mandarnos ahora a conformar una lista electoral cuando el problema es con la sociedad. El gobierno tiene que enfrentar a los que lo votaron y los dirigentes políticos tenemos que no dejar de garpe a los que están sufriendo esto. Axel, dos cortitas. Cabrera dijo hoy que, porque nos tenemos que ir, ya viene Raúl Eugenio Zaffaroni y el debate por la reforma laboral entre Julián de Diego y Matías Cremonte. Realmente van a ser dos voces muy interesantes de escuchar hoy en C5N. Dijo que el dólar iba a estar a 23 pesos, sugirió que iba a estar a 23 pesos a fin de año. Te quiero preguntar si coincidís con eso. Y veo mucha más preocupación en la gente. Odio las anécdotas personales porque parecen que no sirven para nada, pero de llamados de amigos, parientes, etcétera, preocupados por esta situación, porque cada vez que el dólar se mueve en la Argentina es una preocupación, pero no sé qué tan preocupante es. Mirá, yo creo que el gobierno tiene que urgentemente, primero que aparezca el presidente, que aparezca Vidal, que aparezcan las figuras, que no se hagan malos distraídos, tomen alguna determinación. Esa determinación tiene que ser empezar a gobernar para la sociedad y para los grupos que están sufriendo estas cosas. Esta evaluación se le va a ir también a precio, o sea que se le va la meta inflacionaria, se le va la meta cambiaria, se le va la meta de la tasa de interés. Es un volantazo muy grande que le ha dado su propio programa económico, entonces tiene que rever la idea de abrir las importaciones indiscriminadamente, de abrir a la especulación financiera. Si no hace eso, la verdad es que es muy incierto lo que puede pasar. Yo no soy tremendista, no me gusta hacerlo. Me parece que el gobierno tiene muchas reservas, de prestado, pero las tiene. O sea que lo que tiene que hacer es tomar medidas cuidando a los que más necesitan del Estado. Para eso está el Estado. Hay grandes empresarios que son grandecitos, se pueden cuidar solos, que tienen la guita afuera, los funcionarios tienen la guita afuera, todo tiene menos el comerciante, el kiosquero, menos el laburante, menos la jubilada. A eso se tiene que enfocar. Yo creo que si da un cambio en ese sentido, una señal fuerte, está a tiempo. No sé electoralmente, pero por lo menos de que esto no termine muy feo. De que esto no termine muy feo, además porque cuando el sector financiero se adueña, se apodera y toma de rehén a un gobierno, ya lo vivimos varias veces, en mi historia personal y cuando uno lee la historia argentina, y la verdad que ser rehén o esclavo del que te presta la guita y después tener que hacer tal cosa, tal otra, termina horrible, termina con reformas laborales pagadas, termina con cosas horribles. Y bueno, para nadie es bueno, para nadie de los sectores mayoritarios. Yo creo que tiene que tomar estas determinaciones muy rápido políticamente. Tienen que enfrentar esta crisis. Antes que nada es una crisis de falta de política, de falta de conducción, de falta de idea, de falta de norte. Y eso es lo que tiene que hacer. La cuestión financiera viene de suyo. En un rato hablamos de reforma laboral. Muchas gracias, Axel Kicillof, por haber venido. No, gracias a ustedes. ¿Y ahora? En minutos nada más, Raúl Eugenio Zaffaroni, ex juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, va a estar conversando con nosotros.